pero era una enorme responsabilidad por lo que significaba, ¿no? Yo he oído hablar muchas veces del estatuto, la que se llevó en el 2006, se quedó frustrada porque no se consiguió, ¿no? Cómo Canarias había quedado descolgada de las autonomías de segunda generación porque habían aprobado sus estatutos. Sin embargo, en Canarias había producido un frenazo sin capacidad de poder llegar a acuerdos, ¿no? Y la primera impresión era la responsabilidad. Sabíamos que el Congreso, en una situación política complicada, porque no había mayorías absolutas y por tanto esa dificultad la convertimos en una oportunidad para llegar a un gran acuerdo, ¿no? Ese documento sale del Parlamento de Canarias con el 46% de los apoyos del Parlamento y llega al Congreso con el 23% de las fuerzas políticas que lo apoyaban, ¿no? Y el esfuerzo de 8 meses, y era la obsesión que teníamos los socialistas, era de conseguir que un estatuto de esta naturaleza, una ley que tiene mucho poder, tuviera mucho apoyo ciudadano y mucho apoyo parlamentario. Si no, hubiera sido un enorme fracaso para el conjunto de las fuerzas políticas, ¿no? Y nuestro empeño fue inmediatamente buscar esos acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. Por eso planteamos en la ponencia que se discutiera y hablara y debatiera cada uno de los 201 artículos que contenía el documento. Y se habló mucho, se discutió mucho, se debatió mucho y se acortó mucho, mucho más de los que algunos intentan incluso a asumir y comprometerse, ¿no? Prueba de ello es que de los 201 artículos del estatuto se han modificado 135 artículos, ¿no? Y de forma sustancial 65 artículos del estatuto. Por tanto, ha habido un enorme esfuerzo, opino, de debate, de diálogo y de acuerdo, ¿no? Y finalmente, desgraciadamente, no se pudo conseguir que ese enorme respaldo que nosotros queríamos fundamentalmente incorporar a Podemos y a Ciudadanos no fue posible, ¿no? Uno, porque a Podemos le cuesta llegar a grandes acuerdos políticos, ¿no? Creen que pierden su identidad. Y el caso Ciudadanos es que van en contra de lo que creen de verdad. Ellos no creen en el Estado de la autonomía, creen que hay que centralizar otra vez el Estado español y, por tanto, plantear su colaboración o su apoyo al estatuto era prácticamente imposible, ¿no? Pero el esfuerzo fue enorme, ¿no? Este estatuto volvió a Canarias, del 46% del apoyo que salió, ha salido este último documento con el 88% de los apoyos. Y del Congreso, que tenía un 23% inicialmente, se aprobó finalmente con el 69%. Eso significa que el esfuerzo de consenso, de acuerdo, fue muy importante para conseguir hoy un estatuto de tercera generación y el estatuto más moderno que se tiene hoy en el Estado autonómico de nuestro país. ¿Y qué tiene de socialista este nuevo estatuto? Mucho. La gente que ha trabajado en el estatuto, en el PSOE, y el que analice con cierta objetividad y mirada limpia el estatuto desde afuera, desde una visión objetiva, y ha observado históricamente las posiciones que el partido ha defendido respecto a este estatuto, verá que gran parte de este estatuto tiene mucho que ver con la aportación que ha hecho el Partido Socialista a lo largo de su historia y que se concretó en ese Congreso y en el trabajo previo que se hizo en el Parlamento de Canarias, ¿no? Nosotros hemos comprometido siempre con tener un estatuto en Canarias y en el conjunto del Estado. Somos la única fuerza política en el país que hemos apoyado todos los estatutos de autonomía y su reforma, ¿no? Por tanto, lógicamente aquí teníamos que hacer un esfuerzo considerable para que ese apoyo fuera mayoritario, ¿no? Bueno, la ley electoral es un ejemplo claro de reforma electoral. Es que quien conoce la propuesta del Partido Socialista hace 20 años atrás es prácticamente la que surge finalmente en el estatuto. Nuestra aportación para más competencia, más transparencia, el encaje que se ha hecho de la Administración de Justicia. Hay señas de identidad que quien ha conocido la trayectoria y las propuestas del Partido Socialista saben que están en su mayoría encajadas en ese estatuto. Y por último, ¿en qué cree que va a cambiar la historia de Canarias o la vida de los canarios o tal en los próximos años con este nuevo estatuto? Es un estatuto que se va a conocer a medida que vaya andando y circulando, ¿no? Prácticamente hace 3 meses solo se hablaba del estatuto de la reforma electoral. Hoy hablamos de los aforamientos y el debate que se ha producido en nuestra comunidad. Hablamos de la capacidad del presidente del gobierno de disolver el Parlamento y de convocar elecciones, la capacidad de dictar decretos, leyes. Tiene mucha capacidad, ¿no? Este estatuto da más transparencia, este estatuto se acerca mucho más a la realidad de Canarias, es muy parecido a la fotografía de lo que representa hoy en día Canarias. Hay mucha capacidad, hemos blindado nuestro régimen económico fiscal, hemos conseguido desligar los recursos económicos del REF, de la financiación autonómica, se han conseguido hechos históricos, de lo que yo a lo largo de la trayectoria política de estos años he ido oyendo a muchos dirigentes políticos y hoy afortunadamente se ven todos reconocidos en este estatuto. Todavía la sociedad canaria no es consciente del enorme instrumento político, institucional, económico, de transparencia, de democrático
y especialmente hay un paquete de derechos y deberes de los ciudadanos que nos sitúa, insisto, en los estatutos de tercera generación, que hoy somos ejemplos para otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el aforamiento, que hablábamos hace un momento, es la única comunidad autónoma que lo ha hecho desaparecer. Y hoy hay un debate en este momento en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por tanto, Canarias, afortunadamente, después de mucho tiempo, se sitúa a la cabeza y a la vanguardia de situar un estatuto, un marco de convivencia a la altura de una sociedad como la nuestra.